No, no, pero no hay nada, pues. ¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Espero que se encuentren bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos Buenos días, días, profe. profesor. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me imagino que preparados para su práctica calificada, ¿no es cierto? Ya en esta semana estamos ya rindiendo la segunda evaluación, que yo espero pues que, que les vaya muy bien si es que has estudiado, si es que han estudiado, ¿no? Sí, Jorge, yo creo que sí, yo creo que sí. Además, se han dado temas tan interesantes, ¿no? Que me imagino que a más de uno le habrá llamado la atención de ponerse a revisar, a estudiar, ¿no? Todo lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas, ¿no? Conociendo pues distintos personajes, tanto de la escuela nueva, ¿no? Como de la escuela clásica también, ¿no? Habiendo revisado también un poquito más de material teórico que se da. Y también, como ustedes saben, porque se los dije, esta práctica calificada sí es preguntas, sí son preguntas, no es como la anterior que les pedí hacer un trabajito, un resumen, no, ¿ya? Y son preguntas, o es un examen, o es una práctica objetiva, ¿ya? Por si acaso, es una práctica objetiva. ¿Qué significa objetiva? Que las preguntas son de alternativas múltiples, del cual una es correcta, ¿no? Ah, profe, entonces eso es más fácil ahí. Bueno, ya, vamos a ver, dependiendo de lo que tú entiendas por fácil o difícil, ¿ya? Este, Nada más. Luego de esto, ¿qué más comentarles? Nada más, simplemente de que si ya no nos da luego la oportunidad de despedirnos formalmente a las que son mamás, darles pues un saludo por mañana su día, si es que acá hay mamás, no lo sé, no lo sé, correcto, y que sea pues una oportunidad de estar también todos en familia, ¿no? La práctica calificada lo he puesto para que se active a las 9:55. Es de 9:55 a 10:40, ¿ya? Es 45 minutos, es eso, ¿no? Y 45 minutos así en exceso, ¿ah? En exceso, porque al ser objetivo no creo que requiera mucho así para poder desarrollarlo. Hola Renzo, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me ibas a decir algo, Renzo? Micrófono. Sí, profesor, buenos días. Solo una Hola. consulta para confirmar. Vamos a tener clase normal hasta las 9:50 y luego es el examen, ¿cierto? Así es, Ah, así ok. es, así Ok, es. perfecto. Vamos a tener Gracias. clase aproximadamente hasta las 9:50 y de ahí ya viene la práctica calificada. Aproximadamente, ¿ah?
hasta las 9:50, 9:55, 10, en ese rango. No, no, más o menos por ahí. Pero de ahí va a haber tiempo suficiente para la práctica calificada. Si yo tengo que extender el tiempo de evaluación, también no hay ningún problema. O sea, eso se maneja. Porque no podemos tampoco descuidarnos de nuestro tema de hoy día. Y justamente hoy, hablando de nuestro tema de hoy día, ¿ya? Sigue llegando la gente. De repente recién están terminando, van con chicharrón ahí algunos. Eh, entonces, nuestro tema de hoy día también es muy bonito, muy interesante, porque eh, trata de un tema de repente poco conocido, no lo sé, no lo sé. Ustedes me dirán si alguna vez han escuchado hablar de esta parte de la filosofía, conocido como teología, perdón, teología, estoy hablando yo de teología, no, no, nada que ver. Teleología de la educación. La teleología es una rama de la filosofía que, vamos a decir en simples palabras, si queremos dar todavía una idea, porque en el desarrollo de la clase vamos a profundizar, ¿no? Para que tengas una idea de teleología, es una rama de la filosofía que estudia los valores por la cual se sienta el hombre, el ser humano, ¿no? Es como quien dice el estudio de valores, vamos a decir así, ¿no? Y en la educación, si lo relacionamos esto en el ámbito educativo, pues es importantísimo. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Profesor, ¿por qué es importante esta rama de la filosofía, la teleología, ¿no? Rama que estudia los valores, en simples palabras, estoy dando la idea, estoy dando vamos a decir, la generalidad, ¿ya? ¿Por qué es importante en el campo educativo? Para responder esa pregunta, hay un caso que vamos a revisar ahorita, ¿ya? Hay un caso, este, que por la dinámica me gustaría que podamos todos, algunos de nosotros, participar de ello. Entonces, este caso conocido como una cuestión de papeles, así es el título del caso, ¿ya? Para empezar, es un caso con el cual lo trabajo en el centro educativo donde laboro. O sea, a ver, te cuento un poquito. En el colegio donde trabajo, ¿sí? Hay un programa de formación para padres de familia. Hay un programa de formación, ¿ya? Y dentro de ese programa de formación hay distintas temáticas, distintos cursos, distintas situaciones, cuyo esquema de trabajo es a través del método del caso, ¿de acuerdo? Entonces, eh, a través de estos casos, en estos cursos de formación para familias, se profundiza con rigor cada temática de estudio, ¿no? Por ejemplo, educar en la obediencia, cómo se forman los hijos en la responsabilidad, qué es el ser humano, todo, bueno, todo un tema ahí que luego, si ustedes desean, le puedo comentar un poquito más de este programa. Pero este caso es un caso de la vida real, que nosotros lo hemos redactado. Nosotros, un equipo de directivos, hemos redactado en función a la experiencia institucional. ¿De acuerdo? Y como se dan cuenta, en este caso es un diálogo. Es un diálogo entre un profesor, un papá y una mamá. ¿De acuerdo? Es el diálogo que se da en una reunión, ¿sí? Entre el tutor que se llama José, ¿sí? Es un tutor del quinto grado de primaria, ¿sí? Y los papás de José. El papá, que está aquí, ¿no? Que va hablando, y la mamá también. Entonces, mis estimados amigos, yo quisiera contar con ustedes para poder leer este caso. ¿De qué forma? Vamos a hacerlo dinámico. Me gustaría que aquí en el grupo haya voluntarios, un voluntario que quiera ser el profesor y leer lo que dice el profesor, un voluntario que nos ayude a leer la parte del papá y una voluntaria que nos ayude a leer la parte de la mamá. Entonces, como ustedes son futuros profesionales de la educación,
y yo estoy pidiendo voluntarios, yo estoy seguro que todos van a levantar la mano. Ahí está, Yana, por ejemplo, levantó la mano. Hola, Yana, ¿cómo estás? Buen día. ¿Tú quieres hacer el papel de la Hola, mamá? profe. Buen ¿Cómo día. estás? Yo puedo Sí. ser la mamá. Te agradezco, Yana, excelente. Stephanie, ¿tú te gustaría hacer el papel del profesor? Stephanie, ¿cómo estás? Buen día a todos. Sí, está bien, profesor. Sí, perfecto. Yo voy a compartir mi pantalla del caso o si ustedes gusten, descarguen ese archivo también en su Canvas, como estén a gusto. Pero ya está. Tengo la profesora, tengo a la mamá y un caballero que pueda hacer el papel del papá. A ver, un voluntario así de esos así caballerosos, jóvenes ilustres que hay acá en este grupo. Dios mío, nadie. Aló, hello, hay caballeros acá en este grupo. Es que yo veo bastante caballeros. Nadie se anima a hacer el papel del papá. ¿Por qué? Entonces, ya que nadie se anima, bueno, veo puras mujeres, solamente veo aquí en la lista de los que están acá. Ahí está, por ejemplo, hay varios Jorges. Veo también a Renzo. Uy, y nadie más. Nadie se anima. Oye, que ya son tres chicos. Vamos, anímense alguno de ustedes que pudiera ayudar a hacer el papel del papá, ¿no? Ya, don't worry, Renzo, perfecto, ya te leí, perfecto. Y los Jorges, hay dos Jorges por acá. A ver, ¿qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta? Jorge Cabanillas, ¿tú nos podrías ayudar? O Jorge Ronnie, cualquiera de los dos. Nadie, madre mía, Dios santo. Creo que todavía están con el pan con chicharrón en la boca. Ya, este... Bueno, pues, en todo caso, una señorita que haga el papel de papá. A ver, aunque espere, hay alguien acá en el chat, ¿ah? Ya, ok, Jorge, perfecto, listo, no hay problema. Ya, ¿alguna señorita que nos ayude a hacer el papel del papá? Hola, Jorge Prada, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Profe, buenos días, yo puedo hacerlo. Perfecto, te agradezco, Jorge, te agradezco. Muy bien. Entonces, como ustedes gusten, chicos, yo voy a seguir compartiendo en la pantalla la lectura de este caso, o lo puedes descargar y lo puedes leer también con mayor comodidad, como gusten. Y todos nosotros nos prestamos atención a lo que se lee de esta situación, y luego de ello empezamos un poquito a sacar ideas en función a nuestra clase de hoy día. Los últimos que han llegado, nuestra clase es Teleología de la Educación. Y para comenzar con este tema, Teleología de la Educación, vamos a analizar este caso. Atención, atención. Yo siempre pido intervenciones. Yo estoy llamando. Eso también es una evaluación. Es parte de la evaluación. ¿Correcto? Así que atentos si es que empiezo a llamar luego del caso a que respondan ciertas interrogantes que puedo hacer. Muy bien. Entonces, yo comienzo porque hay parte también que se narra. Hay una narración por ahí. Comenzamos, chicos, ¿ah? Muy bien. Caso de estudio. Una cuestión de papeles. Estaba repasando los apuntes de la última reunión del Consejo de Dirección cuando llamó a la puerta José. Es el tutor de quinto de primaria y venía de una entrevista, la cual narro a continuación. La profesora, ¿quién iba a Buenas ser? tardes. Tomen asiento, por favor. Luego de los saludos cordiales, José les narró el motivo de la reunión. Ayer, durante el recreo, su hijo llenó el techo del baño con papeles mojados. Hablé con él, pero no. Hoy ha vuelto a hacer lo mismo. Debido a esto, pensamos que lo más conveniente es suspenderlo un día, establece el reglamento del colegio. En eso, el papá lo interrumpió. El papá. Sí, ayer me contó de tu conversación, pero me dijo que no fue solamente él quien tiró los papeles. Creo que deberían tener más personal cuidando los baños. Profesor, me parece injusto que habiendo otros niños haciendo lo mismo no se les castigue. Además, yo trabajo en un nido y es totalmente equivocado poner papel toalla en el baño de niños. Esto es provocarles a que jueguen tirándose papeles. Ustedes mismos están poniéndoles la ocasión de hacer travesuras. José intentó intervenir, pero se le adelantó el papá.
Yo conozco muy bien a mi hijo y estoy seguro que él no es capaz de haber hecho eso a propósito. Me contó que quiso tirar un papel al tacho, pero un amiguito suyo lo empujó, justo en el momento en el que él tiraba el papel, y terminó pegándose en el techo. Disculpen, pero no estamos hablando solo de un papel. Creo que el reglamento es muy exagerado. Deberían pensar en que todavía es un niño y que una suspensión lo puede traumar. Además, ustedes dicen que dan educación personalizada, y aquí lo único que veo es un afán por castigar. Si es así, deberían castigar también a Miguel, Javier y Martín, que hicieron lo mismo. Me parece que se están desenfocando. Los llamé a hablar de su hijo. Lo que pase a los demás lo conversaré con sus respectivos padres. Creo que no deberían suspender a mi hijo. ¿Quién lo va a atender todo el día? Muy bien, excelente. Les agradezco por su participación. Interesante ese caso, caso de la vida real. Gracias, Yana. Gracias, Jorge. Gracias, Stephanie. Caso de la vida real, aunque usted no lo crea. No sé si hay caras de sorpresa acá, sobre todo por la intervención de la mamá. No sé qué me dirán ustedes, pero ahorita voy a empezar a preguntar, ¿no? Pero, Final épico. y ¿qué dices, Stephanie? Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué Final dices? Cuéntanos. inesperado. Final inesperado. Así es. Y eso es lo que tú y yo debemos tener presente siempre. O sea, vas a encontrarte con padres de familia que tengan distintas percepciones sobre la educación, ¿no? Que no estén de repente alineados al proyecto educativo del colegio donde tú estás. Posiblemente sí, posiblemente no. Ahí al respecto. Yana, ¿algo querías comentar, Yana? Me pareció haberte visto levantar la mano Cuéntanos, Y cuéntanos. profe, no sé, me pareció rara la reacción de los padres. No sé, yo creo que sí hubiera dejado que lo castiguen, que eso está mal. Claro, de acuerdo, Yana. Pero entonces, em, verifiquemos aquí sobre todo la problemática. O sea, ¿qué problemas hay o cuál es el problema fundamental en esta situación? O sea, ¿qué es lo que tú dices? Esto, el problema que yo veo acá, profesor, es esto. Y creo que se debe solucionar este problema. A ver, Stephanie, cuéntame, ¿tú qué opinas? A ver. Yo creo que definitivamente hay un problema con el comportamiento del niño y lo peor es que los Ujú, padres no lo aceptan. Entonces, si los padres no lo aceptan, significa que en su casa probablemente tampoco lo corrigen. Entonces, si no ujú. es apoyo de los padres, el docente no es que pueda hacer mucho también, ¿no? Ujú. Ya, Stephanie nos cuenta, muchas gracias Stephanie. Stephanie nos dice que en la percepción de Stephanie, el problema principal es el mal comportamiento del niño, del niño, ¿no? Y que a la vez se une también que los padres como que no están metidos en su educación. Gretchen, ¿tú qué opinas? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. En realidad es muy parecido. En realidad, yo lo veo más con que los padres intentan justificar con que es un niño, con que el papel estaba cerca a ellos y no debería ser así, con que, etcétera, de situaciones. Entonces, al tratar de justificar todas las malas acciones o comportamientos del niño en este caso, el niño no entiende o no llega a comprender por qué está mal, porque siempre ve que sus padres lo justifican de otra forma, ¿no? Entonces, Ujú. en este caso, eh, todo se ha basado en que los demás también lo han hecho en justificaciones tras justificaciones. Entonces, eso no Ujú. le es bueno al niño, ¿no? Porque está creciendo con que siempre va a haber alguien que justifique, o es más, él puede aprender luego a justificar cada cosa que haga, ¿no? Entonces, ese para mí es Ya, el problema Gretchen. principal. Bacán, te agradezco. Gretchen, para más o menos resumir lo que nos cuenta su compañera, es que la problemática principal no es tanto el mal comportamiento del niño, sino que los papás lo están justificando en cada instante. O sea, justifican el mal actuar del niño. Acá le leo a Jorge también, los padres están a la defensiva. Fíjense lo que dice Jorge, ¿ah? A comparación también de lo que dice Gretchen, porque hay similitud. Gretchen dicen que los papás, estamos identificando jóvenes para los últimos que han llegado, ¿cuál es el problema principal? Hay varios problemas acá,
pero lo que queremos es identificar el problema principal. Alguien decía el mal comportamiento del niño. Otro dice que no es tanto el mal comportamiento el principal problema, sino la justificación que le dan sus padres ante el mal actuar del hijo. Jorge dice que más o menos por ahí, Jorge dice, los padres están a la defensiva, ¿no? Y no quieren hablar del porqué del comportamiento del niño. ¿Qué más? A ver, otro más que quiera comentar. A ver, voy a preguntarle, por ejemplo, hola Elena, ¿cómo estás? Buen día. Señorita, para usted, ¿cuál es el problema principal? Elena Uceda, ¿cómo le va? Buenos días, profesor y compañeros. Yo pienso que, al igual que mis compañeros me antecedieron, el problema es que los padres mucho apañan el mal comportamiento del niño, ¿no? E incluso Ujú, lo tratan de justificar en cada momento, ¿no? Entonces, ujú, incluso la mamá creo en un momento dice esto, como que habla del reglamento del colegio, ¿no? ujú, Por qué no lo castigan a tal persona, o sea, a los otros compañeritos, ¿no? Entonces, ujú, a mí me parece que el comportamiento es del alumno y del padre, ¿no? Que lo ujú. justifica. Ya, perfecto, muy bien, te agradezco. Vivian, ¿quieres complementar algo más? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, profesor? Algo que me llamó bastante la atención es el final de la conversación en la que en la que la mamá dice, como que en vez de fijarse en por qué su hijo hace eso, dice, ay, ¿quién lo va a cuidar? Entonces Ah, como que se preocupa más quién lo va a ver en su casa, se preocupa más que ella se va a tener que hacer cargo del niño si se queda en su casa, en vez de preguntarse por qué mi hijo se comporta mal, ¿no? Y ajá. otra cosa que cuando uno le justifica demasiado, las actitudes malas al niño, el niño no aprende de lo que es las consecuencias de sus actos, porque, y de grande, precisamente, por eso hay personas que hacen cosas y luego se preguntan por qué estás molesto, qué acaso qué he hecho, dicen, no entienden qué hicieron mal. Entonces, Ujú. eso es lo que quería destacar. Gracias, Vivian. Vivian da también una pauta más de un análisis, hace un análisis, que cuando un padre de familia le justifica el mal actuar del hijo, este hijo, fíjense lo que dice su compañera, no aprende a asumir las consecuencias de sus actos. Y ya no digamos tanto hijo, digamos el alumno, desde el punto de vista de ya de profesores, ¿no? No aprende a asumir las consecuencias de sus actos. Pero, chicos, para todos ustedes, sigo preguntando, ¿ah? Y sigo anotando también. A ver, voy a intentar ponerlos en jaque. Imagínense que ustedes son ese profesor, ahorita, ustedes son ese profesor. Y yo soy el papá de ese niño. Y ese diálogo no ha terminado. ¿Ya? Fíjate lo que te voy a decir, ¿ah? Presta mucha atención. Oye, pero yo confío en mi hijo. Y mi hijo me dice, y mi hijo me dice con claridad que no, él no ha tenido la intención del papel mojado, tirarlo hacia el techo. Lo que pasa es que, como dice ahí en el caso, ¿no? Lo que pasa es que mi hijito iba a botarlo al tacho y de pronto un niñito vino y lo golpeó y lo empujó y se fue para arriba la bolita de papel y así es que se quedó pegado en el tacho. Pero yo confío en mi hijo. ¿Qué dicen? Yo confío en mi hijo. Estoy haciendo yo el papel de papá. ¿Qué me tienes que decir el futuro profesional de la educación? Yo confío en mi hijo. Le podemos decir de repente el tema este, ¿no? Si bien es cierto, a veces los niños con los padres tienen un comportamiento, pero cuando están fuera de la supervisión de ellos, se comportan de otra forma, ¿no? Entonces, para evitar ser regañado o para que ustedes no lo dejen de querer o tener ese concepto que ustedes tienen de él, él trata de justificarlo, ¿no? Pero no significa que de repente no lo haya hecho. Probablemente ha sido jugando, pero sí ha habido un error ahí, ¿no? Que hay que considerar. Ya, excelente. Stephanie nos dice, yo le diría a ese papá, su hijo en su casa se comporta de una forma en la cual usted observa, pero en el colegio también tiene un comportamiento del cual usted no está observando. Y eso, los ojos de ustedes somos nosotros los profesores. Efectivamente, eso es número uno. Y yo complemento con lo que dice Stephanie, o alguien más quiere complementar a lo que yo decía. Lo que les estoy diciendo a todos es, si yo me pongo en el papel de papá, digo, oye, yo confío en mi hijo, y mi hijo me ha contado esto. ¿Qué le dices? ¿Alguien más quiere aportar algo más de lo que dice Stephanie o complemento yo? ¿Nadie más? Perfecto. Muy aparte, es que la confianza está depositada por sobre todas las cosas
en el profesional de la educación. Entonces, tú me dirás, profe, pero eso hay que tocarlo con muchas pinzas, porque un papá siempre va a confiar en su hijo. Efectivamente, un papá puede confiar siempre en su hijo, pero no a carta cabal sabiendo que su hijo todavía no tiene la madurez suficiente. O sea, cuando un padre de familia te diga eso, tú le dirás, efectivamente, la confianza de un padre a su hijo es natural que lo haya, pero a la vez el papá tiene que tener mayor apertura para dimensionar, ¿no? De que en todo el proceso de maduración de un hijo, a veces no va a saber cumplir o respetar la confianza que usted le ha brindado. Y eso es tendencia natural de un niño. A veces ha ocurrido, hago un paréntesis acá y ya luego, porque me he desviado un poquito del tema, pero sí me gustaría que tengan esta experiencia clara, ¿no? A veces se han dado casos, y lo comento ahí para ver tú qué dices, ¿no? En la cual un papá, yo soy el papá, ¿ya? Y ustedes son los profesores, ustedes son los papás de José, ¿no? Y yo soy ustedes son los profesores y yo soy el papá. Entonces yo les digo, oye, pero ¿sabes qué, profesor? ¿Sabes qué, maestra? ¿Sabes qué, Elena? ¿Sabes qué, Stephanie? ¿Sabes qué, Renzo? ¿Sabes qué, Vivian? ¿Sabes qué, Jorge? Ya, yo confío en mi hijo, ya, mi hijo me ha dicho esto. Yo le pido a usted, profesor, profesora, yo le pido que traiga a mi hijo y que le diga delante mío y de usted lo que mi hijo me ha comentado. Tráigalo a mi hijo. ¿Qué hacen? ¿Lo traen? ¿Qué dice? Yo digo, a ver, Vivian, a ver, tráelo a mi hijo, pues, tráelo para que me diga en tu cara lo que me ha dicho a mí. Tráelo a mi hijo. Porque a mí mi hijo me ha dicho de que él no es el responsable de eso. ¿Por qué lo vas a suspender? Tráelo para que él diga delante tuyo y delante mío. ¿Qué le dices, Vivian? ¿Lo traes a su niño? Qué difícil. Gretchen, ¿qué dices? ¿Lo traes o no? Profesor, justamente algo así me comentaron unas profesoras hace poco tiempo y me ha hecho acordar de eso bastante. En realidad yo considero que no, porque es poner al niño en una situación bastante incómoda y de presión por donde lo vea, porque sabe, obviamente el niño es consciente de lo que le ha dicho a los papás y es consciente también del punto de vista de la profesora. Entonces es ponerlo entre la espada y la pared y a ver qué dices. Y lo que diga de un cierto lado va a estar mal de todas formas, ¿no? Porque sabe que a alguien le dijo algo y la otro es de otra forma. Entonces, en el caso que me comentaron a mí, que en realidad, como le digo, se hizo mal, porque trajeron al niño, el niño se quedó como un buen rato diciendo lo que había dicho a los papás, pero como ya se quería ir, digamos, de cierta forma, ya le terminó dando la razón a lo que le había dicho la profesora, que supuestamente es lo que era la verdad, ¿no? Pero luego de haber estado insistiendo, entonces yo me pongo en el lugar del niño y debe haber sido súper incómodo. Entonces, en Por realidad, supuesto. lo mejor es no llevarlo. Sí, efectivamente, Gretchen, lo mismo que Jorge, sería demasiada presión para el niño. Efectivamente, por un lado es demasiada presión al niño. Es no exponerlo, pero no tanto porque te pueda hacer quedar mal a ti, porque el niño al final se va a inclinar hacia el papá. O sea, al final, si tú lo traes, ese niño va a poner en la balanza. O me alineo con mi papá o me alineo con mi profesor o profesora. Y ese niño se va a alinear con el papá y te va a hacer quedar mal a ti. Te va a hacer ver a ti como la mentirosa o el mentiroso, ¿no? Porque ese niño puede decir, no, yo le he dicho a mi papá esto, que no ha sido mi culpa, yo no soy el culpable. En realidad me empujaron y cayó para arriba. Cayó para arriba, ¿no? Esa frase, ¿no? Cayó para arriba. Cosas de la vida real, ¿ah? Es un caso de la vida real. Cayó para arriba. Y quedaría mal el profesor. Y quedaría mal, porque ahí simplemente el padre se va a cerrar en la confianza del hijo. Nada más. Entonces, pero no es tanto por lo que tú vas a quedar mal. O sea, no lo expongas, efectivamente. Pero la razón de no exponerlo no es porque tú como profesor o profesora vas a quedar mal, sino porque, como dice Jorge, es presión para el niño, en principio. Y número dos, porque desde el momento en que tú cedes y traes al niño, le estás diciendo al papá, ya la confianza se rompió. O sea, desde el momento en que un papá te pone en ese nivel, ¿listo? Simplemente tu respuesta sería, no lo voy a exponer al niño, señor. Y además con esto usted me quiere decir que no hay una confianza entre lo que yo le estoy diciendo. Y si es que la confianza se rompe en las relaciones humanas,
ya la relación no existe, pues. O sea, uno de los pilares de las relaciones humanas, y en este caso entre familia y colegio, está la confianza. ¿Y por qué tiene que confiar en ti? Porque tú eres el profesional de la educación. Y como profesional de la educación, tú buscas el bien supremo. Y el bien supremo es el niño. Y cuando digo que buscas el bien supremo, ¿no es cierto? Es justamente lo mejor para ese niño. Lo mejor para ese niño. Y justamente ante esa situación, si nosotros vemos en el colegio, como decía uno de ustedes, alguna situación que está mal, ¿no? Que su comportamiento es distinto a lo que dice en casa, creo que algo así lo dijo Stephanie, entonces yo estoy en la obligación moral como profesor y como profesora de comunicar esto a la familia. Pero a la vez también voy a comunicar y como el colegio es su segunda casa, tengo también que decirle las normas de convivencia que se aplican en el colegio, ¿no? En función a su falta, ¿correcto? Pero entonces, conduciendo este caso hacia el tema de hoy, ¿cuál es el fin de la educación, mis estimados amigos? En vista a todo lo que hemos venido estudiando en estos días, en estas semanas, ¿cuál es el fin de la educación? Esa es la pregunta abierta que hago. O sea, ¿para qué se educa? ¿Qué buscas o qué busca la sociedad al brindar educación a los menores, a los niños, a los alumnos? ¿Cuál es el Mejores fin? ciudadanos. Ya, Stephanie. A ver, Sandra primero y luego Stephanie. Stephanie, permítame un ratito. Sandra, que no la había escuchado. ¿Cómo estás, Sandra? Buen día. ¿Cuál es el fin de la educación? Para tener una sociedad que evolucione y que se vuelva mejor de día a día y que todos puedan tener comprensión entre todos. O sea, Lo voy a porque apuntar. los educan, solamente los educan como con cosas de historia, cosas así, sino también en cómo ser más empáticos y más todos, entonces así tienen una mejor convivencia, ¿no? Perfecto. No, de acuerdo, Sandra. Lo anoto. Una mejor convivencia entre todos sus miembros. Una sociedad mejor. Perfecto. Stephanie, ¿podrías mencionar lo que decías? Por favor, ¿puedes repetirlo? ¿Para cuál es el fin de la educación, Stephanie? Ah, claro, creo que hacer, ¿no? Saber, el aprender a hacer, que sería ser mejores ciudadanos para poder vivir. ¿Ya? Ujú. Mejores ciudadanos, nos dice Stephanie. ¿De acuerdo? Perfecto. Leslie, ¿cómo le va, señorita? Buen día. Leslie Toro. Para usted, señorita, ¿cuál es el fin de la educación en base a todo lo que hemos ido aprendiendo en estas semanas? Bueno, yo considero que la educación tiene como objetivo poder permitirnos en realidad a todas las personas que podamos desarrollar nuestras capacidades, ¿no? Nuestros talentos, poder Ujú. tener también pensamientos críticos, en realidad, como mencionó mi primera compañera, desenvolvernos en la sociedad y ante Ujú. situaciones que obviamente están dentro de nuestra realidad, ¿no? Muy bien, Leslie. Has dicho algunas palabras claves, ¿no? Primero, desenvolverte en la sociedad, habías dicho, pero lo otro también me parece interesante, es desarrollar todas sus capacidades. Ya, de acuerdo, desarrollar las capacidades, todas, de manera integral, todas las capacidades propias del ser humano. Que también ese es un tema que veremos más adelante, ¿no? ¿Qué significan capacidades? Pero eso lo voy a hacer después. Araceli, ¿cómo le va? Buen día. Activó su micrófono, señorita. ¿Cómo está? Cuéntenos, para usted, ¿cuál es el fin de la educación? Buenos días. Bueno, entre todo también sería basarnos como que a inculcar valores y a que la Ya, sociedad, bueno, desde niños que excelente. aprendan Perfecto. desde niños que aprendan a involucrarse en los valores para que más adelante no se les sea. Involucrarse en valores. Pregunta de rigor. Araceli ha ido no más a fondo, ha tocado otra parte de la educación. Inculcar valores. Ya, chévere, que va con el tema de hoy. Pero los voy a seguir poniendo en jaque. ¿Y qué son los valores? Se habla en esta sociedad de una educación en valores. Interesante. Ya debes estar googleando seguro. ¿Qué son los valores? Hola, Hope. ¿Cómo estás? Buen día. Lo Buenos días, pronuncié bien. profe. Está, buen día. Desde mi punto de vista, creo que los valores son cualidades que destacan de una persona positivamente.
Los cualidades. valores, ya, cualidades que destaca una persona positivamente. Ya, ¿sabes qué? Yo destaco en la guitarra, Hope. Soy experto. O sea, que si saco mi guitarra ahorita les hago un show a ustedes. ¿Ese es un valor? No, no es un valor, eso es una, una habilidad que usted tiene. No Un es una talento. cualidad, es un talento. Muy bien, Hope. Entonces, pero no lo descarto, Hope. Has dicho algo muy, muy interesante. Es una pregunta que, pum, te cayó así al rigor, ¿no? Pero sí, esa palabra positiva sí estoy de acuerdo, porque positivo te entiendo también que significa algo bueno, ¿no es cierto? Pero, ¿qué más complementamos respecto a los valores? Has levantado la mano, Gretchen. ¿Cómo estás? Hope, te estoy anotando también tu participación. ¿Ah? Yo lo pondría más como para el lado de, digamos, normas sociales que sirven para una convivencia sana y, bueno, y positiva, ¿no? Es Ya. decir, como que normas que sirven para que la sociedad, para que la convivencia sea positiva, sea buena y que todos puedan crecer, ¿no? Como personas y sea más fácil el convivir. Te apunto, normas, ¿de acuerdo? Normas sociales para una buena convivencia. Eso es lo que te estoy apuntando, ¿no? Normas sociales, unas normas, ¿no? Que se da en disposición para una buena convivencia. Lo apunto, pero al igual que la puse en jaque a Hop, Hop con cariño, ¿ah? Espero no haberte hecho sentir mal, señorita. Pero lo mismo, Gretchen, a ver, normas sociales para una buena convivencia son los valores. Ya, los semáforos que están ahí en las pistas, también se ponen esos semáforos a disposición de unas normas para una buena convivencia. Ujú. Son valores. Ahí lo veo a Jorge que me pone otro aspecto. Dice en el chat, son hábitos, los valores, hábitos y virtudes que van de acuerdo con lo correcto que es, con lo que está correcto en la sociedad. Jóvenes, les he apuntado. Me gusta que hayan intervenido. Muchos de ustedes han acertado cuando dijeron la palabra buena, cuando dijeron lo mejor, cuando hablan de buena convivencia, ¿no es cierto? Y es que justamente ahí se apunta nuestra sesión. Ahí apunta, porque lo que vamos a conocer hoy día, o el objetivo, y que ya estamos aprendiendo, es conocer esos distintos ámbitos de la teleología. O sea, mira, has hablado de convivencia, has hablado un poquito de lo que son valores, has hablado de lo que es el fin de la educación. O sea, lo veíamos en el caso, y permíteme ser así, un poquito duro, ¿no? Con la frase, ¿no? El caso, ese profesor, lo que estaba buscando es el bien del niño, es el bien. Es decirle al papá, ha pasado esto, hay que corregirlo, ¿no? Hay que corregirlo, hay que ayudarlo a mejorar. O sea, porque cuando se habla de normas, a veces también podemos nosotros caer sin intención. Apunta esto, mi estimado amigo. A veces podemos caer como que las normas son situaciones punitivas. O sea, es como la multa, ¿no? Es como el policía que te vio que te pasaste la luz roja. Señor, discúlpeme, en verdad, a conciencia le digo, no vi la luz, eso no le interesa al policía, pum, toma tu infracción, ¿no? O te pide también algo por lo bajo, no lo sé, ¿no? Pero lo que yo voy es que no veamos también que es exclusivo todas las normas que se tiene que dar para una formación de valores, porque sale también un carácter punitivo, un carácter de acción-consecuencia. ¿Hiciste algo malo? ¡Pum! Toma, de frente. No, no. Hablemos también de una situación de valores cuando el deseo es la mejora del ser humano. Que es importante la norma, profesor. De todas maneras es importante la norma, ¿no? Pero por supuesto, son importantes, sí. ¿De acuerdo? Pero que el fin último es el ser humano, la mejora del ser humano. Entonces, este es el objetivo al tocar ese tema. Conocer distintos ámbitos del estudio, de la teleología, para fundamentar las bases axiológicas de la educación. Y cuando se habla de bases axiológicas,
es justamente la filosofía o parte de la filosofía que estudia los valores. Lo que tú dices, para una buena convivencia. Entonces, si nosotros hablamos de teleología en sí, la palabra teleología, y en este caso teleología educativa, es esa parte, vamos a decir, de la filosofía que analiza, que profundiza, ¿no? Que da un marco teórico sobre los fines de la educación en el ser humano. Por eso yo preguntaba, ¿cuál es el fin de la educación? Por ahí Leslie decía también las capacidades, por supuesto. Por ahí decía también otra persona, ser mejor persona, una buena convivencia, todos ellos. O sea, ya en el momento en que estás dando esas respuestas a ese interrogante, estás insertándote en este campo. La teleología de la educación o la teleología educativa se basa justamente en poder discernir cuál es el fin último de la educación. O sea, y ponerte a pensar, ¿no? ¿Serán solo las capacidades? ¿Será solo la buena convivencia? ¿Será solamente los conocimientos? ¿Será solamente los valores? O sea, ¿cuál es lo último? Si tú tienes que sintetizar, ¿no? El último fin educativo, ¿cuál es el último fin? ¿No? ¿Cuál sería? Es una interrogante que todavía sigue en todos nosotros y que lo iremos respondiendo poco a poco. Pero esto es teleología de la educación. Y cuando uno habla de los fines de la educación, ¿no? Pues va relacionado también a cumplir ciertos objetivos. Si, por ejemplo, y ya te voy respondiendo, el fin de la educación, según un gran santo, Santo Tomás de Aquino, decía que el fin de la educación es el perfeccionamiento del ser humano. Así decía Santo Tomás de Aquino. El fin de la educación, ¿estarás de acuerdo con él? ¿No estarás de acuerdo con él? No lo sé. Pero Santo Tomás de Aquino decía, el fin de la educación es el perfeccionamiento del ser humano. Sintetizaba todo lo que tú dices de capacidades, de normas, de convivencia, de mejora. Santo Tomás de Aquino lo sintetizaba en esa frase, ¿no? En la perfección del ser humano. Pero para que haya un fin educativo, pues entonces tiene que haber ciertos objetivos y cuáles son los principios que sustentan dicho fin. ¿Cuáles son los objetivos y qué principios sustentan dicho fin? Tú dices, profesor, ya me está rayando. Vuelvo a repetir, el fin de la educación es lo último. ¿Cuál es lo máximo que tú deseas alcanzar a través de la educación? ¿Qué es lo que busca y lo que debe buscar la sociedad a través de la educación? Pero ¿cuál es lo último? ¿Serán las capacidades solamente? ¿Será la buena convivencia solamente? ¿Serán los valores? O sea, ¿cuál es lo último? Y luego de ello, ponerse a pensar en que para llegar a este fin hay que trazarse ciertos objetivos y hay que sentarse en ciertos principios universales. ¿Y qué significa, profesor, usted me puede marcar una diferencia entre lo que son fines, objetivos y principios? Claro, esto lo vamos a ver acá a continuación. ¿Dónde está por acá? Aquí está. Por ejemplo, no hablemos de teleología educativa. Hablemos, por ejemplo, de aspectos de problemáticas sociales. Por ejemplo, vemos que en nuestro país, en el Perú, todavía hay un nivel de analfabetismo muy significativo. Entonces, a través del Ministerio de Educación y de la mano de otras entidades gubernamentales y no gubernamentales, siente la bulla, ¿no? Están pasando a regar acá la pista. Pues, ojalá no interfiera mucho esto, lo que estoy comentando, pero si queremos erradicar el analfabetismo, eso sería un fin, mira, un fin. Eliminar el analfabetismo en el Perú. Ahí está. Es lo último que yo deseo llegar. De repente puede pensar eso ahorita o puede estar en la cabeza de las autoridades del Ministerio de Educación. Por ejemplo, eliminar el analfabetismo.
¿De acuerdo? Ya. Pero si ese es el fin último, ¿cuáles son los objetivos que se tienen que trazar? Fíjate esto. Organizar centros de alfabetización en distintas comunidades rurales o en barrios cercanos a la ciudad central, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tienes un ejemplo que te puede ayudar a diferenciar lo que es el fin de lo que son los objetivos. Acá nos menciona con claridad, los objetivos son propósitos concretos, particulares, inmediatos. Entonces, si nosotros, voy a dejar de compartir un ratito, si nosotros, por ejemplo, permíteme a mí sostenerme un ratito, temporalmente, yo, Iván Castillo, sostenerme en el principio de Santo Tomás de Aquino, que mencionaba, ¿no? El fin de la educación es el perfeccionamiento del ser humano. Si yo deseo abrir mi colegio y cumplir ese fin, yo debo trazarme ciertos objetivos. Ah, ya, por ejemplo, me gusta uno de los objetivos, me gusta lo que dijo Leslie. Desarrollar capacidades intelectuales, ¿sí? Y otros tipos también de capacidades, como capacidades motoras, sensoriales, etc. También me gusta lo que mencionaba Gretchen, lo que mencionaba Vivian también por ahí, ¿no? Ciertas normas que generen la práctica de la buena convivencia. ¿Te das cuenta? Porque todos esos objetivos hacen que yo llegue a ese fin último, el perfeccionamiento humano. ¿Me dejo entender? Damas y caballeros, se entiende esa diferencia entre lo que son fines y objetivos y a la vez, para sostenerme, me sostengo en ciertos principios fundamentales. Por ejemplo, y ahí se habla de valores, ¿no? Ahí se habla de valores. Vamos a decir así, la solidaridad, el trabajo en equipo, ¿no es cierto? La generosidad entre todos los miembros. O sea, ya puedes sostenerte en ciertos principios para poder cumplir dicho objetivo y cumplir dichos fines. Por eso, la teleología educativa, mis estimados amigos, tiene un fundamento axiológico, tiene un fundamento antropológico, que ahorita vamos a ser más rigurosos, y tiene un fundamento sociológico. Profesor, ¿cuál es el fundamento axiológico de la teleología educativa? Los valores que acabas de hablar. Los valores. Pero hay que definir qué son valores. Hay que definir qué son valores. ¿Cuál es el fundamento antropológico? Yo diría los valores, los fundamentos antropológicos es propio de lo que es el ser humano, que tú y yo ya hemos estudiado, ya hemos visto en las primeras semanas, que el hombre no solamente es cuerpo, que tiene un alma espiritual y que dentro de esa alma espiritual está la inteligencia y la voluntad y que la inteligencia se desarrolla a través de capacidades, ¿no es cierto?, en constante búsqueda de la verdad. Ya lo sabes, tú ya eres un trome en eso. Y la voluntad se desarrolla a través de hábitos que perfeccionarán la voluntad a través de virtudes humanas. Ya lo sabes. ¿De acuerdo? O sea, mira, son aspectos que ya más, algunos de estos fundamentos ya lo hemos llevado en teleología. Y el fundamento sociológico es por lo que decía, me parece que fue Gretchen la que dijo, ¿no? Porque también para hablar de fines educativos está también una función social. La buena convivencia, las relaciones humanas, ¿no? Para poder encajar en una situación cultural propia de la sociedad donde se está educando. Entonces, son tres aspectos importantes. Del fundamento antropológico ya hemos visto un poquito. Del fundamento axiológico se habla de valores. Y entonces acá nace una última pregunta, ya para ir un poquito avanzando, ¿no? Acá está, míreme, fin general o universal de la educación, ¿no? Prácticamente nadie se atreve a definir un fin único. Eso es cierto, ¿no? Ustedes han dado distintos fines de la educación, ¿no? Las instituciones educativas proponen ciertos fines educativos también, que vamos a ver en breve algunos de ellos, ¿no? Pero mira lo que dice Santo Tomás, ¿no? Acá está. El fin general es la formación del hombre, el desarrollo de la persona humana. Ahí está, ¿de acuerdo? La perfección como fin de la educación. Eso es lo que decía Santo Tomás, ¿no? Todos los teóricos tienen distintas definiciones de perfección. Claro, porque de repente
cuando yo te dije el perfeccionamiento del ser humano, te habrás quedado tú con una interrogante en la cabeza, ¿no? ¿Qué significa perfección? Profe, esto es imposible. Una vez un alumno me dijo, esto es imposible. Llegar a la perfección al 100% en el ser humano, esto es imposible. Esto es prácticamente un trabajo de toda la vida. Y yo te diría, sí, pues, es así. ¿De acuerdo? Pero por eso, habrá que ver qué significa perfección para cada uno de nosotros. Y eso lo plantea la sociedad, eso lo planteas tú, eso lo planteará la institución educativa donde tú trabajas, donde tú estés, ¿correcto? Y eso es la teleología. ¿Ya? La teleología estudia los fines. En cambio, la mesología estudia los medios. Los medios. O sea, ¿cuáles son los medios para llegar a dicho fin educativo? ¿Correcto? Entonces, son también aspectos importantes. Y para ello, hablar de axiología, acá está, perdón, un ratito, es hablar en realidad de valores. Dice acá, rama de la filosofía que estudia la teoría general de valores. Pero ¿sabes cuál es el problema de los valores? No sé si problema o no, porque voy a dejar de compartir. Y ya voy a hacer una pregunta. Ahorita en la actualidad se hablan de colegios de valores y otros colegios de formación en virtudes. ¿Valores y virtudes es lo mismo? ¿Qué me dice? Gran interrogante. ¿Valores y virtudes es lo mismo? ¿Qué son los valores? ¿Qué son las virtudes? Creo que esta pregunta va a ser una pregunta de la siguiente práctica calificada. O si hay diferencias o no hay diferencias, o si es lo mismo. ¿Qué me cuentan? Valores y virtudes. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Nadie quiere intervenir? ¿Alguna idea? ¿Qué son valores y qué son virtudes? Aunque de virtudes sí hemos hablado. Hola Vivian, ¿cómo estás? Yo creo que el valor, como ya comentamos, es algo que lo propone la sociedad, de acuerdo a lo que la sociedad considera que está bien en una convivencia social pues, positiva. Sin embargo, las virtudes y los valores pues se tienen que aplicar para todos, ¿no? En cambio, las virtudes depende de cada uno, ¿no? Por ejemplo, mi virtud puede ser que soy bastante no sé, alegre, que me gusta que todos estén unificados, tratar de que todos conversen. En cambio, hay personas que son un poco más introvertidas, entonces no tienen esa virtud. Entonces creo que la virtud es más de cada uno, pero de manera positiva, ¿no? O sea, es una cualidad positiva que puede tener cada persona. Muchas gracias, Vivian. Te apunto lo que has dicho. Perfecto. Te agradezco. Entonces, acá falta dar las definiciones. Los valores, vamos a decir, en marco general, depende de la percepción que tenga la persona o la sociedad. Para mí, el dinero es un valor. Porque vale, ¿no? O no vale. Pero lo que yo valore el dinero es muy distinto al valor que tú le des al dinero. ¿Me dejo entender? Entonces, si por ejemplo, a mí en alguna oportunidad en mi centro de labores veo que en la sala de profesores está en el suelo un billete de 100 soles, para mí eso de repente vale mucho más que buscar el dueño. Y calladito, chitón nomás, me lo llevo al bolsillo. Pero de repente para ti, esos 100 soles que están tirados en el suelo en la sala de profesores vale mucho menos de lo que viene a ser el respeto a lo ajeno, a la propiedad ajena. Y entonces tú levantas el billete y dices, ¿de quién de mis colegas es esto? Se ha caído. ¿Te das cuenta? Los valores dependen de la percepción que uno tenga de lo que es un valor, ¿no? ¿De acuerdo? Y a la vez también uno puede decir, no, pues, profe, pero usted me está hablando del dinero, pues, no lo hablemos del dinero, hablemos de la sinceridad, hablemos
de la solidaridad, hablemos del trabajo, que también son valores, pues, profesor. Sí, de acuerdo. Pero la axiología te da el marco teórico. Yo me acuerdo mucho, hace muchos años, cuando empezaba recién a trabajar en un pequeño colegio, ¿no? Decía, el tutor tiene que dar clases de valores. Ya, perfecto. Se veía muy bonito, ¿ah? Y yo que era recién egresado de educación, yo venía con toda mi teoría de valores. Chicos, hoy vamos a hablar de la solidaridad. Y empiezas a dar tu teoría, qué bonito, mira los ejemplos que por acá y un niñito, imagínate, ayuda al compañerito. Muy bonito, en realidad, muy romántico, muy interesante. Y entonces uno puede ver la teoría, un alumno puede ver la teoría, maravilloso, me gusta, me inclino a practicar ese valor. O de repente puede decir lo contrario, sí, me gusta, chévere, pero ¿sabes qué? Yo soy un ocioso. ¿No? Ahí yo lo veo bonito y sacaré mi 20 cuando me venga en el examen, ¿no? Hablemos de la solidaridad, porque me aprendo de memoria. ¿De acuerdo? Entonces, pero ojo, escucha, no estoy diciendo que los valores son malos. Estoy diciendo que la axiología es el estudio de valores que se dan en la sociedad. Es todo un análisis de lo que se debe practicar para la buena convivencia, sí, pero hablar de valores no significa que se va a impregnar en ti. O sea, tú puedes dar una cátedra de valores y tus estudiantes pueden escucharte y decir, maravilloso, Gretchen, pucha, que has hecho que yo viva toda una normativa de valores. La verdad, eres mi gurú, Gretchen, excelente, lo máximo, ¿sí? Pero puede ocurrir que no. Y entonces ahí hablamos de virtudes humanas. Porque ¿qué son las virtudes? Como lo hemos visto en la primera o segunda semana. Bajo un carácter antropológico, la virtud se arraiga en el ser humano. Y para que sea virtud, se tiene que practicar desde muy pequeño a través de hábitos. Y entonces, lo que antes se conocía como el valor de la responsabilidad, ahora esa persona, si tiene como virtud la responsabilidad, lo va a vivir en el día a día. No tanto por la teoría, no tanto por el 20 que le va a poner el profesor en su clase de tutoría o en su clase de buenos modales, sino porque es parte de su intimidad, es su práctica diaria. Sí, ya se habilitó la práctica, pero todavía no la den porque estoy terminando esto. Es más, la voy a cerrar, todavía no me la den, por favor, chicos, si no termino esta clase, espérense un ratito. Wait a minute. Damas y caballeros, por favor, ni si se les ocurra entrar, porque ahorita estoy cerrándolo, ¿ah? Un ratito, por favor, un ratito. Vamos a ver acá. Ahí de repente en el grupo dirá, ¿quién fue este sinvergüenza que ya le dijo al profesor? Yo ya estaba a punto de entrar a la práctica calificada. ¿Ya ves cómo es tu práctica de valores? ¿Ah? Acá vamos a poner disponible, un ratito, disponible todavía desde las 10:05. Vamos a poner, porque ya me queda poquito para terminar. 10:05. Ni se les ocurra entrar porque no les he autorizado a entrar, por favor. Listo, perfecto, ya está. Entonces, déjenme terminar. Termino acá y ya está, ¿ya? Entonces, las virtudes humanas, ¿sí? Es de un carácter antropológico, les decía. ¿Por qué? Porque se va practicando y hasta que se arraigue en el alma. Eso es. Y entonces, como les decía anteriormente, ¿no? Al hablar de virtudes humanas, voy a avanzar un poquito, ¿no? Hábitos. Son hábitos. Eso es lo que viene a ser. Y por eso estas profesoras que están en nivel inicial, ¿no? Cuando empiezan a forjar la virtud del orden, la virtud de la fortaleza, la virtud, por ejemplo, del trabajo, ¿qué hacen? Hacen hábitos con sus niños, lo practican, lo viven en el día a día, ¿no? Esa miss que le enseña al niñito, ¿no? O le enseña a la mamá,
o la mamá que está de repente con su hijo enseñándole la virtud del orden, motivándolo con cantos para que guarde sus juguetes, ¿no? Cuando termine de jugar, estás generando hábitos. Las virtudes humanas son hábitos operativos y buenos, como decía, buena convivencia, buena práctica. Lo opuesto a la virtud son los vicios, hábitos operativos malos, ¿de acuerdo? Y si ese es un hábito, es porque se ha impregnado en el alma humana. Operativo porque hay una acción para cada una de ellas. Y buenos porque busca el bien. Esas son virtudes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se puede hablar del valor de la generosidad o se puede vivir la generosidad como virtud? ¿Se entiende la diferencia, mis estimados amigos? ¿Se puede hablar del valor de la generosidad o se puede vivir la generosidad como parte de una virtud humana? Ahí hay dos aspectos totalmente distintos. Y si es que yo sigo hablando de virtudes, pues Tomás de Aquino hizo un análisis antropológico en la cual mencionaba que de todas las virtudes humanas que una persona puede desarrollar a lo largo de toda su vida, se sustentan en 4 cardinales, en 4 fundamentales que de por sí complementaban lo que ya decía Platón. ¿Y cuáles son estas virtudes cardinales? 2 virtudes que van de la mano de la dimensión de la inteligencia y 2 virtudes que van de la mano de la dimensión de la voluntad. Fíjate, aquí están las 4. Virtudes que forjan la inteligencia, la prudencia y la justicia. Virtudes que forjan la voluntad, la fortaleza y la templanza. Y entonces, cuando se habla de valores, cuando se habla de virtudes, entonces en realidad estás también siendo partícipe de este estudio teleológico de la educación. Porque también te estás metiendo en los fines de la educación. En los fines. Y por eso los colegios ponen distintos idearios, ponen su misión, ponen su visión, para que puedan de alguna manera aportar al bien común, a la sociedad. Y acá se ve, por ejemplo, la misión de ciertos colegios, de algunos colegios más reconocidos de Lima. Ahí está donde yo trabajo también, ¿no? Pero hay un cherry, no, ahorita van a ver un cherry personal. Pero ¿qué sucede? De que las instituciones educativas en la actualidad, justamente verificando el fin de la educación, el fin último de la educación, están insertándose un poquito más al nivel antropológico, complementando a lo axiológico. Entonces, por eso, en la actualidad, ya no solamente se ve de lo que se conoce como una educación en valores, sino también ahora se habla de una educación en virtudes. ¿De acuerdo? De una educación en virtudes. Entonces, y se va transmitiendo esto a la sociedad. No es un cherry personal, pero sí me gustaría de todas maneras compartir algo personal, digo personal, pero institucional también, de lo que se hace y por qué no se abre. Acá está. De lo que se hace en el centro educativo donde yo trabajo. Mira aquí, un ratito. Vamos a ver. Y con esto, luego de eso direccionamos. A ver. Hola, hoy voy a comentarles acerca de la virtud de la fortaleza y cómo forjarla en nuestros hijos. La fortaleza es una de las virtudes cardinales que educa la voluntad del ser humano. Es aquella fuerza espiritual que necesitamos para poder alcanzar el bien a pesar de las dificultades. Muchas veces los chicos no adquieren la virtud de la fortaleza porque les evitamos esfuerzos debido a un cariño mal entendido. No caigamos en ese error. Que los hijos conozcan el valor de luchar por algo que se desea. Como todas las virtudes, la fortaleza se educa a través de hábitos. A continuación, te voy a dar unos consejos. Primero, anima a tu hijo a hacer ciertos sacrificios en favor de los demás. Por ejemplo, prestar un juguete al hermano o repartir en partes iguales el postre favorito. Dale una motivación trascendente como hazlo por papá y mamá que te quieren mucho y por Dios. Y cuando lo cumpla, alégrate con él y felicita su logro. Segundo, no cedas ante sus caprichos. No hay ningún problema
en negar algo a tu hijo, aunque pueda ser positivo en sí mismo. Acostúmbralo a saber responder ante una dificultad. Tercero, practiquen un deporte que les exija constancia y disciplina. También pueden realizar actividades que demanden cierto esfuerzo, como acampar o salir a montar bicicleta. Cuarto, sean coherentes con lo que enseñan. Por ejemplo, siendo pacientes. Tengan en cuenta que la paciencia no es solo soportar las dificultades o saber esperar, sino hacerlo también con una buena actitud. Finalmente, trabajen pequeñas consignas relacionadas con esta virtud. Como de todo y no me quejo a la hora de la comida. Digo la verdad aunque me cueste en momentos de prueba. O practico el minuto heroico a la hora de levantarse. Con estos hábitos adquiridos de manera natural a través del tiempo, comprenderán que la fortaleza es primordial en la forja del carácter. ¡Nos vemos! Como se menciona, para poder terminar esta parte, ¿no? Para forjarse o desarrollar virtudes humanas, ¿no? Entonces se desarrolla esta a través de hábitos, cualquiera de esas virtudes humanas, cualquiera. Y esto se trabaja a todo nivel, no solamente en situaciones exclusivas de familia con hijo, sino también, como te das cuenta, según se muestran en los idearios de las distintas instituciones educativas, también ya se está trabajando, se trabaja en colegios. Ya hay un estilo, ya las instituciones educativas tienen clarísimo cuál es el fin último de la educación. Y para llegar a ese fin último, pues ponen los medios, que es su misión, que es la misión, ¿no es cierto?, dentro de cada institución educativa. Y aparte de ello, ustedes tienen aquí una lectura, esto está en el Canvas, porque si te das cuenta, dice acá, si bien es cierto, se habla de las virtudes en la familia, pero aquí narra con mayor detenimiento la diferencia entre valores y virtudes humanas, ¿de acuerdo? En la cual los invito, pues obviamente, a que puedan leerlo para poder discernir un poquito más sobre estos dos aspectos, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, es importante hablar y estar inmersos en la teleología educativa. Siempre ponernos a pensar cuál es el fin último, ¿no? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son las funciones de la educación? ¿Correcto? ¿Cuáles son los fines? ¿Sí? ¿Y qué medios vas a utilizar? ¿Cuáles son los objetivos para lograr esas virtudes? O perdón, para llegar a esos fines. Y que las virtudes humanas es parte también del trabajo, vamos a decir, educativo. Porque también arraigan no solamente el ámbito de la voluntad, sino también de la inteligencia, como te había mencionado. Entonces, y forja justamente el carácter y busca el crecimiento personal. ¿Correcto? Y es el hombre, dice, luego de un convencimiento intelectual, fíjate esto, ¿no? Es el hombre el que pone el criterio de valor. Es más, si hubiera una educación en virtudes, entonces ya se da un criterio de valor más universal. Porque si a mí me educara, o si yo tuviera, en el ejemplo que había dado de los 100 soles que se perdió en la sala de profesores, si yo tuviera en realidad esa virtud, vamos a decir, de la, ¿qué sería aquí? De la honestidad, entonces yo también diría, no, he encontrado 100 soles, es de un colega. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, estos aspectos son bastante importantes para poder trabajar. Muy bien, jóvenes. Ustedes pueden, ahora sí, dar su práctica calificada. Si no hay preguntas, obviamente, una pregunta. Aquí está. Damas y caballeros, el código de acceso es este. TED 2022, que también lo voy a poner en el chat para que puedan ingresar. Les pido, por favor, que pongan ese código de acceso y te pido que me comentes si ya pudiste ingresar. A ver, por favor, ustedes me dirán. Sí, te pido, por favor, que me avises si ya pueden entrar. ¿Pudieron entrar, jóvenes? Acá, leyendo. Perfecto, Grecia, muy bien. Muchos éxitos a desarrollar el examen.
Ahí llegó el ropavejero.
Hola Yana, ya te leí y para todos los demás, los que han culminado, ya pueden salir. Eso sería todo. Que pasen un bonito fin de semana. A los que son mamás, también un feliz día, que lo pasen bonito mañana, ¿correcto? Y ya pueden ir saliendo aquellos que han ido concluyendo. Ok, Yo me quedo profesor, acá. gracias. Listo, Hasta Muchísimas Renzo. luego. gracias, profesor. Que tenga bonito día. Igualmente, hasta luego. Yo me quedo acá hasta las 10:40 todavía. Gracias, profesor. Buen día. Chao, Stephanie. Nos vemos. Buen día.
Profesor, buenas tardes. Quería consultar cuándo se van a ver las respuestas del examen. Si mal no recuerdo, a las 11 de la mañana o a las 10:40. A ver, te confirmo ahorita. Ok, profesor. Gracias. Dame unos segunditos. Déjame revisar. No me acuerdo para qué hora he puesto que se vea. Voy a ver un ratito. He puesto para que se vea. Sí, ya ahorita. Vuelve a abrir. Ya, ok, listo. Gracias, profesor. Muy bien, ya nos vemos. Hasta luego. Buenos días. Buen fin de semana. Gracias, profe. Chao, chao, chao. Nos vemos.